Ok. Señores, muy buenas tardes. Me alegra estar una vez más en este espacio de la Red Judimarco, en el cual vamos a explorar en el día de hoy el conversatorio Pesca y Género en la Legislación y Política Pública Colombiana. En esta ocasión tenemos como invitados al doctor Luis Manjarrés y a la doctora Luisa Maldonado y Alejandro Machado de la Universidad Libre de Cartagena. En breve haré una pequeña presentación de cada uno de ellos. Por el momento queríamos agradecer a la doctora Cristina Montalvo, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, quien ha accedido a darnos unas palabras de bienvenida en este evento de la Red Judimarco, en la cual la Universidad del Atlántico nos está apoyando enormemente. Doctora Montalvo, bienvenida. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor Roberto, por permitirme acompañarlos en esta jornada de conversatorio en un tema tan trascendental para los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto para el país y para la región Caribe. Primero que todo, agradecerle a todas las personas que se conectan a este conversatorio, estudiantes, abogados, docentes. De igual forma, agradecerle al docente Luis Manjarrés de la Universidad de Magdalena por aceptar la invitación del profesor Roberto. Bueno, alguien, todos, bueno, nos dimos cuenta que alguien activó un micrófono y había pues muy... Sí. Bueno, de igual forma, a la doctora Luisa de la Unidad de Parques Nacionales. Y bueno, Robert también mencionaba que nos acompañan de la Universidad Libre de Cartagena. Bueno, muchas gracias a todos por vincularse, por supuesto, a nuestra misional de extensión, por apoyar al profesor Roberto en estas iniciativas tan importantes. Pensar hoy en día en el tema de la pesca y relacionarlo o vincularlo con el género, cuando miraba la iniciativa del profesor Roberto, pensaba en cómo de verdad este es un tema el que le apunta a varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, es un tema tan transversal que yo pensaba, por ejemplo, en el objetivo 5, igualdad de género. Es un tema en el que tiene una gran ámbito de desarrollo, y qué alegría pues que en esta red académica e investigativa estén desarrollando estas iniciativas. En el objetivo 10, reducción de desigualdades, es un tema en el que también seguramente ustedes conversarán hoy, si dentro de el tema de género y de perspectiva de género en la pesca existe o no, digamos, algunos temas, por ejemplo, en cadena de valores, en donde hay una mayor o una menor participación de alguno de los géneros. Pensaba en el tema específico de la pesca como objetivo de desarrollo sostenible, en el tema de salud, de bienestar, etcétera. En muchos de los objetivos de desarrollo sostenible seguramente podríamos hacer una relación con esta temática. Pero más allá de pronto de brindarles unas palabras sobre el tema en el cual ustedes son los expertos, quiero utilizar este pequeño espacio para decir que desde la academia, el hecho de que ustedes de una manera reciente hayan creado esta red de investigación en este tema de mares, es por supuesto una iniciativa que nosotros como Universidad del Atlántico y Facultad de Ciencias Jurídicas valoramos, porque el hecho de que tengamos investigadores en estas temáticas y que solamente tengan de pronto un respaldo de una pequeña línea temática al interior de sus universidades, no se vería como, digamos, el esfuerzo de poder salir afuera, de encontrarnos que en otras universidades también hay docentes, hay investigadores preocupados y ocupados por estas temáticas,
y que eso los lleva a ustedes a asociarse y agruparse más allá de las organizaciones institucionales a nivel del Estado o en el sector público, y que ustedes dentro de simplemente la academia organicen este tipo de conversatorios para que también podamos aumentar el grupo de estudiantes, futuros abogados interesados en estas temáticas. Particularmente en la Universidad del Atlántico, con el profesor Roberto, pues tenemos muchos jóvenes interesados en ellos y siempre están acompañándolos en los eventos, pero sabemos que cuando estos esfuerzos llevan a que podamos intercambiar estos saberes, intercambiar estas preocupaciones, podríamos tener una mayor y una mejor ocupación por estas problemáticas. Profesor Roberto, no me queda más que decirle gracias por permitirme acompañarlos en este espacio, y las puertas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico siempre serán bienvenidas para todos estos temas académicos que son y deben ser una ocupación de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina, por sus palabras y de apoyo a estas iniciativas. A manera de información, la red Jurimarco es una red que se ha creado hace ya unos 3 o 4 años. Surgió como una iniciativa de algunos docentes, amigos y colegas interesados en ahondar y en profundizar sobre este tipo de temas, sobre todo desde el punto de vista de lo jurídico y de lo político, pero resaltando que es una red abierta a todos aquellos que tengan interés en este tipo de temas. En ese sentido, hemos ideado una estrategia de acercar este conocimiento o estas discusiones al gran público, y en este caso nuestro gran público es nuestra población estudiantil, sobre todo, tratando de incentivarlos, de meternos en este nuevo campo. Les comento que hace poco tuvimos la experiencia de participar en el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar en Panamá la semana pasada, y fue absolutamente sorprendente porque de 460 participantes, tan solo éramos 4 abogados. Eso, digamos que nos cataloga como especies invasoras en estos campos, pero cada vez vamos a hacer más, y en la medida en que promovamos este conocimiento y este interés por estos lados de la ciencia, por lo menos desde el punto de vista de lo jurídico, vamos a ir avanzando enormemente. Bien, sin más preámbulo, a manera de recopilación de información, podríamos afirmar que la pesca artesanal, sobre todo la pesca artesanal, es un sector muy importante para las comunidades litorales. Si tenemos en consideración que buena parte de la población en el mundo vive en zonas costeras y que mucha de esa población se dedica a las actividades pesqueras de manera artesanal, podríamos inferir que es un sector muy importante para la economía. De hecho, de acuerdo con la FAO, se dice que genera aproximadamente 200 millones de empleos directos, y que de los cuales el 70% corresponde a la pesca artesanal. Sin embargo, factores como el cambio climático nos están abocando a unas, digamos, nuevas fronteras en este campo. No solamente el cambio climático, sino con él también la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos, las técnicas inadecuadas de pesca, o incluso las incursiones de flotas extranjeras dentro de los territorios nacionales. Y otro punto a resaltar es el grado de informalidad que reviste la pesca. Sin embargo, en el caso de Colombia, tenemos políticas públicas enfocadas a este sector, y precisamente hoy vamos a hablar con personas que están involucradas en este campo del saber y que son, digamos, los expertos que nos podrán ayudar a dilucidar algunos aspectos en este sentido. Tenemos como invitados al doctor Luis Manjarrés. El doctor Luis Manjarrés es ingeniero pesquero de la Universidad del Magdalena, con estudios de especialización
en estadística aplicada y es doctor por la Universidad de Cádiz en España. Se desempeña como docente investigador de la Universidad del Magdalena y adicionalmente es un investigador de altos vuelos con más de 15 proyectos de investigación específicamente en el sector pesquero. Nos acompaña la doctora Luisa Maldonado. Ella es bióloga marina con sólidos conocimientos y una experiencia enorme de más de casi 18 años en la administración pública, sobre todo lo que tiene que ver con recursos hidrobiológicos y pesqueros, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con manejo y regulación de actividades pesqueras marinas. La doctora Maldonado es contratista de la Unidad de Parques Nacionales de Colombia y tiene una vasta experiencia en temas que tienen que ver con manejo de comunidades. Por último, nos acompaña también el profesor Alejandro Machado de Universidad Libre de Cartagena, abogado y doctor también, y quien es miembro activo y fundador de la red Jurimarco, y nos acompaña en el día de hoy. Desafortunadamente, la doctora Gisela Paredes, por razones de salud, no nos puede acompañar en el día de hoy, lo cual es tremendo porque posiblemente Gisela también sea una de las personas que más contacto tiene con las comunidades. Ella también es funcionaria de Parques Nacionales. Sobre todo, es una gran conocedora de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y ha hecho mucho énfasis también en el trabajo de comunidades. Con estos tres expertos vamos a desarrollar nuestro conversatorio en el día de hoy, que tiene que ver con el tema de la pesca artesanal más específicamente y el género. La metodología que vamos a utilizar para este evento consiste en un par de preguntas modeladoras que ya las tienen nuestros panelistas. Y a partir de allí, de esta primera ronda de preguntas, pues comenzaremos un diálogo. Yo propondría que este diálogo saliera un poco del corsé tradicional del orden de preguntas y respuestas y se convirtiera en un diálogo verdadero en el que cada uno de nosotros pudiese intervenir en un momento adecuado si lo considera pertinente. Yo trataré de hacer la moderación del diálogo a lo largo del evento. Al final haremos una pequeña relatoría sobre cuáles han sido los puntos más importantes que hemos tratado y el tiempo estimado para esto es de 1 hora, de la cual por supuesto ya llevamos 20 minutos porque sabemos que las personas que nos ayudan como panelistas tienen un montón de ocupaciones y deberes. Bien, sin más preámbulos, la primera pregunta moderadora sería la siguiente. ¿Podría hacer usted un diagnóstico de cuáles son las realidades del sector pesquero artesanal en Colombia desde su región o desde su zona de trabajo de influencia? Yo creo que por razones obvias vamos a comenzar con la doctora Luisa Maldonado. Adelante, doctora Maldonado. Bueno, pues primero, muy buenas tardes a todos. Agradecemos desde Parques Nacionales la invitación a este conversatorio. Es una gran oportunidad hacer parte ahora de esta red Jurimarco y agradecemos especialmente pues a la academia que sea partícipe de todos estos escenarios donde evidentemente son actores fundamentales para articular todos estos conocimientos que desde la institución, la academia y las comunidades son necesarios para gestionar de manera adecuada todos estos temas relacionados con la biodiversidad, los usos y lo que buscamos que sean actividades sostenibles que propendan no solamente por el bienestar de las comunidades, sino también por el mantenimiento y conservación de la diversidad, tanto biológica como cultural en nuestro territorio. Bueno, la pesca, hacer un diagnóstico como tal, creo que es uno de los retos grandes que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, hay varios esfuerzos que han ido adelantando estas miradas en el territorio.
desde Parques Nacionales reconocemos que gran parte de nuestras áreas protegidas en el momento de su declaratoria identificaban el traslape o el uso tradicional por comunidades locales que incluyen especialmente pescadores, y en estos pescadores pues especialmente mucho de nuestro territorio del litoral pacífico y Caribe, pues el tema del género es algo relevante. Entonces creo que como parte importante de toda esa cadena de valor que hace el uso tradicional de los recursos naturales, en este caso pues de los recursos hidrobiológicos y pesqueros, el tema del género a nivel de el papel relevante que cada vez más es reconocido por parte de no solamente los actores locales, comunitarios, sino especialmente institucionales, como parques nacionales, pues las mujeres tienen un rol relevante en la parte de organizar, de proteger, de propender por temas relacionados con el alimento, la nutrición, y como bien lo mencionaba ahora la decana, esto hace parte de muchos de los retos que tenemos a nivel mundial para contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible en los temas relacionados con seguridad alimentaria, con llegar al tema del hambre cero, con la sostenibilidad y uso responsable de nuestros recursos, en donde las comunidades y en este caso las pescadoras o todo el género femenino que hace parte de este sector, pues son actores fundamentales para lograr estos aprovechamientos sostenibles y el cuidado de nuestros ecosistemas. Gracias, Luisa. Muy importante esta aportación general inicial. Continuamos con Luis. Adelante, Luis. Doctor Manjarrés. El micrófono, Luis. Tienes el micrófono cerrado, Luis. Bueno, parece que Luis tiene problemas con el micrófono. Bueno, mientras Luis resolvemos el problema de micrófono del profesor Manjarrés, entonces continuamos con Alejandro. Adelante, Alejandro, y ya arreglaremos el problema con Luis. Bien, pues un saludo a todos. Me alegra de nuevo que tengamos este encuentro mensual y la verdad es que pues el reto de lo que hemos venido entendiendo como la pesca artesanal en Colombia, pues como lo escuchamos hace un momento, también depende de la ubicación de esas comunidades pesqueras. Destaca el hecho de que muchas de esas comunidades dependen de las áreas de influencia de nuestros parques naturales en ambientes y escenarios costeros y también fluviomarinos. Me parece interesante esa perspectiva que se nos está aquí planteando, pero hay que tener en cuenta que pues aquí hay muchos pescadores, especialmente pienso yo en el área de influencia de Cartagena, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos aquí el Parque de los Corales, también hay otro sector que va más hacia el norte, que allí no hay como tal realidad de parques, pero sí hay pequeñas comunidades pesqueras. En general, lo que en nuestro país ha sido el inventario de las comunidades pesqueras es una información que es demasiado dispersa y es difícil digamos, de organizar para el momento de definir una política de género, específicamente pensando en las mujeres. Y esto porque internacionalmente tampoco, quiero decirlo así, a mi manera de ver, no hay mucha claridad. Es decir, hace unos días discutíamos nosotros en nuestra red el concepto de gente de mar. Este concepto en el derecho internacional es muy importante porque la gente de mar frente a todo lo que son actividades de seguridad
en la navegación y regulación de las condiciones de navegación y de desarrollo de las actividades marítimas, pues saber si nuestros pescadores, pescadoras son gente de mar, pues es importante porque pues le ampara una serie de convenios y de compromisos internacionales a los cuales un Estado como Colombia, que tiene que cumplir con unos objetivos y con unas metas también, no solo de desarrollo sostenible, sino también de estándares de regulación para que se le reconozca por la comunidad internacional como un país que tiene condiciones de seguridad en la navegación, la población pesquera de alguna forma, no porque sea una amenaza, sino porque también está en riesgo de sus mismas faenas de navegación. Y si estamos hablando de la comunidad de pescadores artesanales, aunque bien no hagan ellos faenas de pesca de altura, pues es imposible, digamos así, nuestra población no tiene ese propósito. Sí está en escenarios que pueden ser frente a fenómenos como pues cambios repentinos del clima, torrenciales costeros, que hacen que la actividad tenga cierta condición de peligro y por tanto les cobija unas condiciones de navegación y necesidad de navegación segura y de posibles conflictos con navegación de otro tipo de buques que esté en tráfico. Es decir, es conocido por lo menos en el ambiente marítimo, pues que está aledaño a nuestros puertos, pues el hecho de que los pescadores en sus embarcaciones puedan pegarse demasiado a la estela de un buque grande y generar riesgos en ese sentido. Entonces, hay aspectos de la condición de gente de mar que es importante definir en el derecho internacional y que todavía no hay esa claridad, específicamente en el tema del papel de la mujer. O sea, si bien la mujer incursiona muy bien en lo que es las actividades marítimas, en el escenario de la pesca artesanal tendríamos nosotros que diferenciar a mi manera de ver, pues que ante los condicionamientos de navegación que tiene pues estos pescadores, pues la mujer no puede estar, digamos así, a pleno pulmón, como se dice, o a plena marcha en la faena pesquera. Entonces uno encuentra, por lo menos es lo que yo he podido evidenciar en el recorrido que he hecho en comunidades pesqueras de nuestros litorales, que la mujer desempeña un papel muy importante, no solo en los litorales marinos, sino también en los fluviales, en el tema de la manipulación y el uso de las capturas, ¿sí? La preparación de las capturas para la comercialización. Y esto es clave en la vida de un pescador, casi es tan importante que el pescador pueda sacar su producto, sus capturas, como que pueda sacar y pueda hacer una muy buena faena. Sacarlas, cuando estoy diciendo sacarlas, es sacarla al comercio, es decir, pues no simplemente es un tema de alimentación de la comunidad pesquera, el hecho que pueda, sino que pueda intercambiar y obtener beneficios para mantener también una dieta saludable y por tanto también pues algún tipo de actividad de emprendimiento. Hay una necesidad, yo observo, que puedan tener nuestras comunidades pesqueras y es frente a ese papel de la mujer en lo que es el posicionamiento del producto pesquero. La cultura gastronómica en nuestro país no es una cultura, digamos así, muy enriquecida de novedades y esto es muy importante cara pues a la necesidad de que los productos que se saquen del mar puedan ser atractivos a una serie de mercados locales, de visitantes, turistas y por supuesto también de los centros urbanos que están máximamente pues, necesitados de este recurso. Entonces, es importante también que me parece a mí que ese enfoque de género incluya un análisis multivariado de las situaciones en las que puede la mujer desempeñar labores alrededor de la pesca y que pues desde luego facilitaría mucho el diseño de una política coherente con una serie de reclamaciones internacionales de desarrollo sostenible, por supuesto,
y que de alguna forma también nos permitiría pues potenciar mejor las condiciones de desarrollo pesquero en nuestro país, especialmente considerando el hecho de que la pesca artesanal es una actividad económica que es amigable, como se dice, con el ambiente, es decir, que permite darle más sostenibilidad y controla la sostenibilidad de nuestros recursos vivos. Entonces, ahí sí es clave, por ejemplo, pues lo que podamos nosotros aquí compartir con el resto de nuestros invitados, porque la verdad necesitamos conocer mucho detalle y pensar en cómo hacer mejor las cosas cara a estas necesidades que, por lo menos en mi particular experiencia, yo he venido observando. Sí, Roberto, eso pues... Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, y en estos días precisamente discutía con el profesor Manjarrés ayer sobre estas percepciones que tienen que ver con estas ideas de que hay una división tan marcada de géneros en todo lo que tiene que ver con el proceso pesquero artesanal. Pero bueno, aquí está ahora sí Luis Manjarrés, quien nos va a hablar en este momento. Adelante, doctor Manjarrés. Muchas gracias. Nuevamente saludos a todos. Bueno, ciñéndome a la metodología que se ha planteado, en esta primera parte voy a tratar como de lo que a mi modo de ver podría ser una visión general de la pesca artesanal en el país. Y tengo entendido que ya en el segundo punto abordaremos más específicamente el tema de género en la pesca artesanal. Inicialmente, pues, podemos decir que la pesca artesanal en el país presenta una gran dispersión geográfica, lo cual hace también muy difícil el manejo de esta pesca artesanal, ¿no? Por la gran dispersión que se presenta. La tenemos en las dos costas, los dos litorales y en las principales cuencas hidrográficas del país, especialmente en los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoco, Sinú, Atrato. Estamos hablando de más de 1000 sitios de desembarco artesanales en el país. Alrededor de 1100 se han inventariado a la fecha. Estamos hablando, por ejemplo, de hay varias estadísticas en torno al número de pescadores artesanales en el país. Las cifras más recientes hablan de por lo menos 150.000 pescadores artesanales, de los cuales un tercio estaría en la parte marina y 2/3 en la parte continental. Si valoramos la pesca artesanal en cuanto a su aporte al PIB, pues indudablemente ahí podríamos entender un poco el tradicional, digamos, la falta de atención tradicional que ha tenido este sector, por cuanto su aporte al PIB, al menos hace unos 5 años, alcanzaba apenas el 0.2%. Pero cada vez más se tiende a reconocer la importancia de este sector en lo que tiene que ver con mano de obra directa e indirecta, seguridad alimentaria, el hecho de que este sector absorbe personas desplazadas por los conflictos internos que viene sufriendo el país desde hace varias décadas, ¿cierto? Y el hecho de que si incluimos todas las personas que trabajan en el sector y los servicios asociados, precaptura y postcaptura, estaríamos hablando de más de 1.5 millones de personas. La mayoría de ellas viviendo en comunidades muy pobres, ¿cierto? Con una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, alto índice de necesidades básicas insatisfechas. De otro lado, tenemos el hecho de que gran parte de estos recursos que sustentan las pesquerías artesanales están sobreexplotados, principalmente los recursos asociados a la plataforma continental, donde se centra la actividad pesquera artesanal.
Hay estadísticas que hablan de que en las últimas 4 décadas estos recursos han disminuido un 50%, ¿verdad? Si bien hay algunos recursos que podrían sustentar un aumento del esfuerzo pesquero en el país, hay problemas tecnológicos para acceder a esos recursos. Eso implicaría mejores tecnologías de captura, porque son recursos que no son accesibles con las actuales autonomías y métodos de pesca. Estoy hablando de recursos que llamamos en el argot de la FAO pequeños pelágicos, tipo sardina, donde está demostrado que hay un gran potencial. Por allá en la década del 90, algunos cruceros que hicimos con proyectos de la Unión Europea, se estimó una biomasa de 70.000 toneladas de esos recursos, de los cuales el país solo aprovecha, en el Caribe al menos, ¿no? Solo se aprovechan unas 1.000 toneladas máximo cuando el recurso se vuelve costero. Otro tema que me parece relevante comentar es que cada vez más se restringe el área de operación de la pesca artesanal, en los 2 litorales básicamente. El aumento de la cobertura de las áreas protegidas y la creación de nuevas áreas, indudablemente, ha implicado para la pesquería artesanal mayor restricción en cuanto al acceso de los recursos. Es un tema que ha incidido pues, negativamente en la actividad pesquera artesanal. Y últimamente algunas disposiciones, algunas legislaciones, por ejemplo, el tema asociado a la captura de tiburones y rayas. El país ya tenía un plan para el manejo de estos recursos y de hecho estaba prohibido como recurso objetivo, pero obviamente es difícil que un pescador artesanal no capture este recurso en forma incidental, y eso ya adquiere un carácter penal, ¿no? Lo cual no deja de ser preocupante para los pescadores artesanales. En fin, hay una serie de situaciones que ameritan una mayor atención a la pesca artesanal, dada la relevancia que ya hemos comentado acerca de estos recursos. Hay conflictos también con la pesca industrial, pero cada vez menos porque la pesca industrial ha venido reduciendo significativamente su esfuerzo en virtud a factores económicos de rentabilidad. En el Caribe colombiano eran comunes los conflictos con los llamados vikingos, ¿no? Que en general era la denominación para todos los arrastreros, pero de una pesquería que llegó a tener más de 100 barcos, actualmente solo hay 2 operando en el Caribe y un número bastante bajo en el Pacífico. Por lo tanto, eso ha incidido en la reducción de los conflictos entre estas 2 pesquerías. Y hay un tema que finalmente yo plantearía aquí en este interesante panel, que es el tema del tipo de acceso en el país a los recursos pesqueros. Internacionalmente se reconocen diferentes tipos de acceso a los recursos, ¿cierto? Se habla de acceso abierto, que es cuando no hay ninguna restricción para acceder a los recursos pesqueros, como es el caso de la pesca artesanal, ¿no? Y está comprobado que el acceso abierto a los recursos pesqueros conduce inexorablemente a la sobrepesca y por lo tanto a la sobreexplotación de los recursos. En ese sentido, cada vez más se está acudiendo a una figura similar a la cepa del Pacífico, por ejemplo, donde a una comunidad organizada se le da el derecho de pescar en una zona delimitada con derechos y deberes, con el deber de ejercer una pesca responsable, pero es una manera de controlar el esfuerzo y de garantizar la sostenibilidad de los recursos. Porque cuando hay acceso abierto, indudablemente el esfuerzo va a crecer continuamente, ¿cierto? Y llegamos a configurar una situación como la que se da en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que podría configurarse
bajo la figura de la tragedia de los comunes, ¿no? Cada cual intenta sacar lo más que puede en el menor tiempo posible sin importar el mañana, el futuro o lo que van a capturar los demás. Y eso conduce inexorablemente a una sobreexplotación. Es un debate que el país está en moras de abordar en este tema, en lo que tiene que ver con la pesca artesanal. En síntesis, me parece que el país actualmente, ¿cómo maneja los recursos pesqueros que explotan los artesanales? Bueno, hay algunas medidas como tallas mínimas de captura. Para algunos recursos hay cuotas de pesca anuales, pero esto aplica más para los recursos industriales tipo atún. Pero indudablemente hay un problema de cumplimiento de la normatividad existente. Hay vedas también. Ahora mismo estamos en la veda del bagre, en el bagre rayado en el Magdalena. Temporadas de pesca, ¿no? O vedas, que sería mirar el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Los países en Europa se habla de temporadas de pesca, aquí hablamos de vedas. O sea, es el enfoque complementario, ¿no? Pero sería mejor hablar de temporadas de pesca, que es como la parte positiva del asunto. ¿Cuándo se puede pescar? Pero indudablemente el tema del cumplimiento de la norma, ¿no? Porque la autoridad pesquera tiene muchas limitaciones de personal y tal, y hacer cumplir la norma es bastante complicado. Por eso cada vez está adquiriendo mayor relevancia el tema del manejo pesquero participativo. Es decir, donde la entidad central, en este caso la UNAD, y las comunidades se ponen de acuerdo para, aprovechando el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades pesqueras, consensuar esas medidas de manejo. De esa manera se tienen más probabilidades de éxito de las medidas que se logren acordar. Porque ya lo dije, la alta dispersión, la gran biodiversidad que tenemos, también hace particularmente difícil el manejo, lo que es una característica propia de regiones tropicales. Entonces yo dejaría hasta allí, Quique, y bueno, estaría atento al desarrollo de los siguientes interrogantes o las inquietudes que se planteen. Muchas gracias. No te escucho. Sí, no te escuchamos, Roberto. Sí, yo creo que algo tiene que haber pasado con Enrique, pero bueno, yo creo que acabamos de destacar algo importante acá, que es, primero que todo, la dispersión en la información que podemos tener y en general de la organización de estas comunidades. Parece interesante y lo otro, que es importante también, interesante, es la situación que pueda tener las poblaciones pesqueras con las limitaciones y el manejo de los recursos a partir de parques y a partir de la configuración de las cepas, ¿no? Yo pensaría que del desarrollo de las cepas, como se ha venido presentando en nuestros litorales del Pacífico, es una muy buena experiencia. Ha habido otras experiencias como la de reservar como, no cepas, sino como mares o definir zonas como zonas exclusivas. Eso parecería ser una zona muy poco regulada. En cambio, lo de las cepas me parece más adecuado a esa necesidad de sostenibilidad de los recursos. Y un aspecto importante que yo insisto en el que pues tiene que estar presente aquí es el enfoque de género para el desarrollo de las actividades pesqueras. Las actividades pesqueras yo observo que tiende a ser no sé ustedes qué piensan sobre eso, una actividad que está regulada simplemente a partir de fenómenos de licenciamiento, aunque hay apertura, ¿sí? Como lo escuchamos hace un momento, a los recursos. Hay también un fenómeno de licenciamiento, pero más que el licenciamiento o el permiso de pesca, me parece a mí que debería haber también como una especie de observación del monitoreo del estado de los recursos
no solo a partir de las capturas, sino a partir de otro tipo de fenómenos, por ejemplo, fenómenos climáticos o muestreos de posibles especies invasoras que puedan llegar, condiciones en las que puedan estar pues desarrollándose en los litorales y que afecten desde luego pues la formación de esa cadena de alimentación que puedan tener ya las especies en su desarrollo a partir de desoves que puedan existir en los ambientes fluviomarinos. Entonces, me parece que es interesante también que pudiéramos observar eso. Gracias, José Alejandro. Sí, tuve unos problemas, me sacó el sistema, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta otra vez. Gracias por la aportación. El doctor Luis Manjarrés mencionaba una serie de ítems que me parece a mí que son de vital importancia. Fíjense ustedes, precisamente en estos días pensábamos un poco en todo este conflicto que se está presentando por la gran cantidad de áreas protegidas que estamos creando y los conflictos que eso puede causar, sobre todo los que son en áreas costeras, con las poblaciones de pescadores, ¿no? Efectivamente, todos veríamos con buenos ojos inicialmente la creación de esas áreas protegidas como un paso positivo y adelante. Sin embargo, dependiendo de la categoría del área protegida, pues así también serán las actividades que se puedan desarrollar dentro de ellas. Y teniendo en consideración que muchas de esas áreas están ya pobladas por comunidades organizadas, pues esto no deja de ser un quebradero de cabeza al momento de compatibilizar el territorio, ¿no? Las políticas públicas, por supuesto, juegan un papel muy importante. En el caso de Colombia, a falta de una, tenemos 3 políticas públicas en materia de medio ambiente y algunas otras también enfocadas a temas transversales con respecto al tema que estamos tratando hoy en día, que tendrían que ver, por ejemplo, con la parte laboral, con la parte de igualdad de género, con la parte de educación, con la parte de comercialización, etcétera, etcétera. Y esto aunado a los objetivos de desarrollo sostenible, que son una parte tan importante y una política a la que le apuesta el país, implica un nivel de coordinación interinstitucional enorme, pero sobre todo un acercamiento profundo con nuestras comunidades pesqueras. Si no estoy mal y me fallan los números, creo que son 47 los municipios costeros que hay en Colombia. Y allí los entes territoriales entran a tener también un papel preponderante en la implementación de estas políticas. En ese sentido, me permito presentar la segunda pregunta a nuestros panelistas, que tiene que ver con la forma en que ustedes visualizan de qué manera esta política pública está incidiendo de manera directa en las comunidades pesqueras. Como siempre, pues vamos a comenzar con Luisa. No sé si Luisa, sí, Luisa está aquí en pantalla. Luisa, por favor. Hola, bueno, pues gracias de nuevo. Pues creo que ustedes han mencionado varios temas que van relacionados con todos estos diferentes instrumentos de política que a nivel intersectorial se han manejado para lograr esta ordenación de la actividad de pesca en el territorio nacional. Hay varias políticas, por lo menos desde el sector ambiente, en donde al final se reconoce precisamente de manera diferencial y de manera especial a las comunidades que habitan estos territorios marino-costeros, especialmente, como lo mencionaban ahora, donde se han establecido diferentes categorías de conservación de áreas, no solamente áreas protegidas de estricta conservación, sino con diferentes categorías que hoy en día han permitido diversificar los modos de la conservación y los modos de llegar a ese aprovechamiento, reconociendo también esos usos tradicionales. El tema de la pesca, creo que todos sabemos que es al final un modo de vida de estas comunidades que son
costeras o que están en los litorales, pero que también están en todas las microcuencas de nuestro territorio extenso en el continente. Y este modo de vida realmente tiene unas condiciones tradicionales, pero también hay otras comunidades que han ido llegando y que han ido adquiriendo estas diferentes prácticas o técnicas del uso de estos recursos. Sabemos que mucha de la gestión directa de las comunidades han llevado a que instrumentos de política vayan adoptando estos requerimientos del cuidado de los recursos que ellos históricamente han aprovechado y que son los directamente beneficiarios, pero también los que directamente han evidenciado el deterioro o la escasez de muchos de estos recursos que, como lo decimos en esta zona del litoral, pues además de estar estos recursos, están los ecosistemas estratégicos que proveen todos estos servicios de los cuales nos beneficiamos todos, incluso los que estamos en el páramo. Entonces, importante que esta gestión comunitaria que nos ha llevado a todos tener esa mirada más abierta en todo lo que tiene que ver con la participación activa de los diferentes actores, pensando no solamente en los grupos étnicos que incluyen a indígenas y comunidades afrodescendientes, sino también a estos que muchas veces visualizábamos como campesinos, pescadores, que no hacen parte de estos grupos que tienen estas excepcionalidades en términos de ley, sino que hacen parte realmente de los actores en el territorio y que deben ser considerados también en los procesos de construcción participativa de todas las medidas que se vayan a gestionar en el territorio. Desde Parques reconocemos que parte de nuestras estrategias de conservación es realmente este relacionamiento directo con las comunidades, con los actores, hacerlos partes de los procesos, reconocer no solamente sus tradiciones, sino sus conocimientos de su entorno y de su territorio, que al final son vitales para que la gestión que desde otros sectores o otros conocimientos científicos o de experiencias, pues puedan articularse y puedan realmente aterrizar las medidas que vayan en pro de lo que todos estamos propendiendo por el territorio. Creo que a nivel de instrumentos de política, de instrumentos o herramientas en la planificación y el manejo de nuestro territorio, incluir la participación activa en la construcción de esas medidas viables para hacer de las actividades que sean responsables, actividades que brinden ese bienestar, que propendan por temas tan vitales para estas comunidades que desafortunadamente son muchas de ellas las más vulnerables, lo mencionaba ahora el profe Manjarres, que son las que tienen las mayores necesidades aún sin satisfacer, son las que tienen menores accesos, son las que tienen menor reconocimiento, son las que tienen unos empleos que son bastante inconsistentes, y eso hace que la vulnerabilidad en el territorio por parte de estas comunidades de pescadores sea aún mayor y en donde dependan mucho más de realmente lo que el ambiente, los ecosistemas y la naturaleza les provea para esa subsistencia. Entonces creo que allí es en donde no solamente desde las comunidades, sino incluso desde todo el trabajo intersectorial que se viene dando, porque somos un Estado que estamos en todo el territorio y ahora sectores de ambiente, sectores productivos, la academia, poder tener espacios y mesas de diálogo, de trabajo, de discusión, de concertación y muchas veces de negociación, tratando de equilibrar todas esas necesidades y tratando también de establecer las corresponsabilidades que tenemos, es en donde estamos, creo que, avanzando en esa efectividad del uso del territorio, de aportarle realmente a organizar el territorio, a organizar esos diferentes actores, esas diferentes actividades, para que todos contribuyamos a ese equilibrio, a esas metas que tenemos a nivel de país, pero también al aporte de las metas que tenemos a nivel mundial en los temas de
desarrollo sostenible, de usos sostenibles, del aprovechamiento y la conservación de estos ecosistemas, de la provisión de alimentos para lo que hablábamos ahora, que hace parte de esta cadena vital de la pesca artesanal, en donde toda esta actividad pues propende principalmente por una seguridad alimentaria de todas estas comunidades, que son como los mínimos vitales que requieren cualquier ser humano, y propender porque todos los esfuerzos que hagamos a nivel intersectorial, a nivel del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura y todas las autoridades o todas las entidades que en estas carteras contribuyen a que ese manejo adecuado del territorio, de la activación y de la participación activa de las comunidades y de todos los actores de las diferentes eslabones de estas cadenas de valor de la pesca, pues que hagan parte de todo el mecanismo que haga efectiva la implementación de todas las políticas y de todos los instrumentos que estamos acordando y que estamos trabajando de manera conjunta. Creo que eso es vital para que las políticas no se queden en los papeles, sino que realmente se puedan implementar en el territorio y se puedan mantener con la activa participación de quienes lo pueden hacer viable, que son precisamente estas comunidades a nivel local. Luisa, muy importante esta parte que has mencionado últimamente. Para los que trabajamos en esta temática de la parte medioambiental, sin lugar a dudas, la labor que hace Parques Nacionales de Colombia es una labor absolutamente fantástica e importante. Además, somos conscientes del nivel de implicación, no solamente profesional, sino también personal, que le ponen a esto. No es, cuando decimos que llevan la camiseta, es que la llevan, pero de tiempo completo. Y el conocer a mucha gente que son amigos y colegas que trabajan con parques nacionales, pues lo deja más que claro. Efectivamente, el acercamiento con las comunidades es una parte muy importante. De hecho, ustedes han hecho un enorme trabajo al respecto, y sobre todo un trabajo que me presumo no es nada fácil dadas las condiciones de seguridad del país, pero también de apoyo financiero por parte del Estado para llevar a cabo toda esta labor. Con lo cual aprovecho la oportunidad para agradecer enormemente la labor que vienen haciendo Parques Nacionales en torno a la preservación de nuestros bienes naturales. El profesor Luis Manjarrés continúa ahora en el mismo sentido de la pregunta, es decir, ¿cómo ve usted, doctor Manjarrés, la aplicación de las políticas públicas con respecto a la parte pesquera desde su visión, por supuesto, de gran conocimiento sobre la estadística pesquera nacional? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo había, cuando me enviaste el flyer con el título de la charla, que vi el tema del enfoque de género, pues lo que hice fue hacer una revisión de la legislación nacional e internacional al respecto, que me gustaría comentar, porque me llamó la atención algunos aspectos acá que reafirman la condición santanderista de nuestro país, porque si nos atenemos a la legislación existente, hemos avanzado más que Chile, que España, que fue lo que logré recopilar por acá. Eso reafirma, por ejemplo, yo tenía esa visión ya cuando uno analiza la Ley 13 del 90, que es el Estatuto General de Pesca, que creó el INPA en su momento. Allí uno de sus acápites reza que el país debe establecer un sistema de seguridad social para los pescadores artesanales. Y recién acaba de salir apenas este año un decreto que establece esa regulación, ¿no? Que habla del tema de la seguridad social para los pescadores artesanales. Bueno, entonces, refiriéndome concretamente al tema de género, yo encuentro lo siguiente. Quisiera comentarles esto. La Ley 731 del 2002 dicta normas para favorecer a las mujeres rurales.
Y en eso incluye obviamente a las mujeres que participan en la pesca artesanal. Esa ley dice que tiene por objeto mejorar la calidad y vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad de género entre el hombre y la mujer. Esta ley fue en el 2002, y ahora me encuentro, ya regreso sobre esa ley, sobre unos aspectos, que Chile acaba de promulgar algo similar con los mismos objetivos apenas en el 2021, donde dice que modifica cuerpos legales con el fin de promover la equidad de género en el sector pesquero y acuícola. Y España saca un plan para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola 2015-2020. Y nosotros ya desde 2003 teníamos esta ley, y quiero destacar algunos aspectos. Hace énfasis en los temas de participación de las mujeres rurales en los fondos de financiamiento del sector rural, temas de normas relativas al régimen de desigualdad social de las mujeres rurales, normas relacionadas con la educación, capacitación y recreación, y participación de las mujeres rurales en los órganos de decisión, consejos municipales de desarrollo rural y consejos territoriales de planeación. Y la 823 del 2003, un año después, también habla de igualdad de oportunidades para las mujeres, habla de la promoción y el fortalecimiento del acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos y condiciones de igualdad, pero digamos un poco más general, no se enfoca tanto en la parte rural. Pero fíjate que ya tenemos esa legislación desde el 2002. Ahora, del dicho al hecho, ¿cierto? Ya el tema de la ejecución de esas políticas es lo que echamos en falta naturalmente, ¿no? Porque en efecto no vemos la implementación de eso tal como se plantea allí. El tema, por ejemplo, desde el punto de vista, permítame que particularice aquí en la Universidad del Magdalena, una colega de acá, la doctora Saavedra, ha liderado un convenio con la UNAD, un proyecto donde se plantea el tema de ordenamiento pesquero, haciendo énfasis en el tema de la equidad de género, ¿verdad? Que es un tema relevante. Bueno, apartando este tema, yo plantearía que también hay un tema a veces de traslape de funciones entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Muchas veces, o sea, no están claramente delimitadas algunas jurisdicciones, y eso hace que a veces se dilaten ciertas acciones porque, digamos, se entra en ese limbo allí de qué entidad es la que debe participar, ¿verdad? En un momento dado, en el tema de la distinción entre recursos hidrobiológicos y recursos pesqueros, en fin. Entonces, eso, por ejemplo, ahora con el tema del Parque Tayrona se ha evidenciado esa falta de claridad en esa delimitación de funciones en algunos aspectos, ¿verdad? Que sería interesante que el país avanzara en definir claramente esos umbrales, hasta dónde llega la jurisdicción del uno y del otro. Puede que legalmente esté establecido, pero en la práctica siempre se presentan esas confusiones, ¿no? Y eso ha originado muchos problemas para el plan de manejo que dictaminó un juzgado en lo que tiene que ver con el Parque Tayrona, donde participa la Universidad del Magdalena casualmente. Y ha sido un dolor de cabeza, incluso ha habido cuestiones de desacato y todo esto en el tema del Parque Tayrona. Entonces yo terminaría sobre esta parte diciendo que yo creo que el diagnóstico está claro. Las recomendaciones están claras para el tema de equidad de género de las mujeres en la pesca y en la acuicultura, porque esto hace referencia a ambos campos, ¿verdad? El país, en la práctica, cada vez más, como dijo ahorita el profesor, que creo que te digo está en Portugal, comentaste, ¿no? Cada vez la mujer se inserta más, no solo en la fase de poscosecha, de elaboración, comercialización, procesamiento, sino en la misma actividad extractiva, especialmente en el Pacífico colombiano. Tenemos las mujeres piangüeras, que son las que extraen la piangua, ¿cierto? En unas condiciones realmente difíciles,
porque eso es enterradas en el barro, terminan sufriendo de problemas de articulaciones, porque hundiendo en el lodo permanentemente para sacarle a agua. Están las mujeres, incluso que ya salen en faenas de pesca con chinchorro, que participan en faenas de pesca. Y están las famosas platoneras de Buenaventura, Guapi, Tumaco, ¿verdad? Aquí en el Caribe también tenemos algunos ejemplos. Aquí es común que la participación de la mujer, en el Caribe más que todo es el tema de la comercialización, pero ya no tanto a nivel de distribuidores minoristas, sino en sus propias casas, la captura del esposo, entonces tienen sus congeladores y ahí en la casa venden el producto. Y donde hay una clara delimitación del trabajo pesquero es en las comunidades guayú, en la Guajira, donde el trabajo del pescador guayú termina cuando coloca el cayuco sobre la tierra. A partir de allí, la mujer se encarga de la elaboración del pescado, digamos, el escamado, el eviscerado, y de su venta, incluso su comercialización. Entonces es claro que cada vez más aumenta la participación de la mujer, no solo en la fase de pre y post cosecha, preparación de insumos, incluso tejiendo redes, sino en la misma actividad extractiva. Es cierto, absolutamente cierto, profesor Manjarre. Usted ha tocado un tema que es espinoso y es esa propensión que tenemos en Colombia para crear normas que después se quedan en papel mojado. Suena un poco feo decirlo de esta manera, pero es una triste realidad. Es decir, nuestra Constitución de 1991 es una constitución de vanguardia. Vamos muy por delante de la gran mayoría de los países latinoamericanos en ese sentido, o fuimos muy por delante de la mayoría de los países latinoamericanos en ese sentido, y en nuestras leyes enfocadas específicamente a todo lo que tiene que ver con género, pues digamos que a nivel documental somos potencia. Sin embargo, al momento de hacerlas realidad, de implementarlas, ahí vemos que ahí se presentan, digamos, unas especies de cortocircuitos entre la capacidad real del Estado para hacer efectivas esas normativas. Y en segundo término, ha mencionado usted la parte cultural, que me parece a mí que es una de las partes más importantes. Un país de regiones como es el nuestro y con patrones culturales tan diferentes en territorios relativamente cercanos, imprimen una forma muy diferente de ver, apropiar y asimilar nuestros recursos y la forma en que los aprovechamos, ¿no? En ese sentido, pues Luisa, tengo entendido, ha trabajado muchísimo con las comunidades. Ahora ya saliéndonos un poco del esquema, digamos, del corsé inicial de las preguntas, me atrevería yo a preguntarle a Luisa, ¿cuál ha sido su experiencia en términos reales de trabajo y de manejo de comunidades? ¿Con cuál ha trabajado Luisa, si en el Caribe, en el Pacífico, y cuál ha sido su experiencia desde el punto de vista de lo personal de trabajar con estas comunidades? Bueno, muchas gracias. Pues mira, la gran diversidad que tenemos en este contexto de nuestro territorio, y como muy bien lo mencionaba ahora el profesor Manjarrés, la diversidad cultural y la tradición que tienen estas comunidades en los litorales incide mucho desde esa cultura, desde ese fuero interno comunitario, la forma en que se da la participación en los diferentes escenarios en donde ellos pueden contribuir a aportar su conocimiento que al final permite tomas de decisiones. Y aquí pienso principalmente en estas comunidades étnicas en donde existen algunos niveles de organización y de representación de esas comunidades a nivel de consejos comunitarios, que al final son los que trabajamos con ellos una vez ellos son identificados como líderes de esas comunidades que hacen parte de un territorio que, como lo mencionaba, en las áreas protegidas, pues es un área núcleo dentro de un territorio amplio a nivel nacional,
y por eso importante aclarar que aunque existen políticas y normativa que nos establecen claramente las competencias que cada una de las entidades tenemos, lo que nos ha faltado muy posiblemente es en la implementación en el territorio poder identificar lo complementarios que somos. Y creo que en ese ejercicio hemos estado avanzando de manera importante, y eso hace también que a nivel local las comunidades, que son con las que también tenemos que establecer ese diálogo y hacer parte de esa construcción colectiva en las medidas que se vayan a implementar, tener claras esas competencias en el territorio hace que la dinámica sea mucho más fluida. Entonces, en eso, por lo menos desde parques nacionales, reconociendo estas situaciones en el territorio, tenemos un trabajo muy cercano con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, tenemos un memorando de entendimiento que permite coordinarnos, permite tener diálogos institucionales y también ampliar este esquema de la gobernanza mixta y participativa que muchas veces en el territorio es necesaria, fundamental, porque de otra forma no sería viable las acciones de manejo que se quieran dar, ya sea tanto para la conservación como para el sector productivo en este aprovechamiento. Entonces, importante reconocer a nivel local quiénes son los que identifican esas comunidades como sus representantes, con ellos establecer esos diferentes escenarios de relacionamiento dependiendo de esas instancias tradicionales que se tienen, respetar esos espacios que muchas veces son autónomos y que precisamente también nos permiten por nuestra parte a nivel institucional tener esos diálogos y esa necesidad de hacer discusiones, que en el territorio muchas veces la realidad supera lo que en las normas y en las regulaciones están establecidas, y es allí en donde tenemos que hacer el mayor trabajo de la mano con los locales. Entonces, creo que la parte fundamental para lograr esa gestión efectiva, que muchas veces implica esa autorregulación por parte de las comunidades, porque muy bien lo mencionábamos, a nivel de las entidades, pues nuestras limitaciones son enormes en personal, en recursos financieros, y por eso es importante que la autogestión sea parte de esa construcción colectiva, de esa apropiación de su territorio, de las necesidades que ellos mismos han visto, en lo importante de empezar a regular esas actuaciones que ellos tienen en el territorio, en ser corresponsables e incluso aportar de una manera súper importante en medidas como restauración de los mismos ecosistemas que ellos de alguna forma también ya han afectado, pero que son los más propicios, ya que están en el territorio, de hacer una activa restauración de ecosistemas que va a permitir también el aumento de esa oferta natural y con eso pues mantener ese bienestar a nivel no solamente nutricional, sino también de esos mínimos vitales que por lo menos en las áreas protegidas se da al reconocer estos usos tradicionales a nivel de la pesca de subsistencia, pero también tenemos acuerdos de uso y conservación que permiten actividades de pesca artesanal, en donde se han implementado con la mano de lo que también la UNAP ha desarrollado con las buenas prácticas pesqueras, dando esas alternativas sostenibles para que esa cadena de valor de las comunidades realmente las beneficie y con eso ellos retribuyan en compensación todo lo que en materia de conservación y de uso sostenible pueda tener en el territorio. Adicionalmente, recientemente la UNAP reflejó en uno de los estudios que estaba haciendo que efectivamente hay una gran diferencia en la participación de las mujeres en las dos cuencas. Caribe y Pacífico tienen unas diferencias, muy probablemente están asociadas también al tema cultural que mencionaba al inicio. Ellos mencionaban que el porcentaje de participación en los diferentes eslabones de esta cadena de valor de la pesca en el Caribe es del 8% para las mujeres, mientras que en el Pacífico es del 33%. Y esto es muy posiblemente, como lo mencionaba ahora el profe Manjarrés, tenemos en el Caribe una actividad
por parte de las mujeres tradicional, de esa especialidad en la extracción de recursos como la piangua, estas piangüeras o las concheras, que también se trasladan a todos los otros eslabones de platoneras, de las que preparan la comida tradicional a partir de los recursos del mar. Incluso ya tenemos muchas organizaciones a nivel de mujeres que han convocado con su manera solidaria y organizativa, han convocado a más mujeres para hacer asociaciones del género, que eso permite también aperturas de nuevos mercados, y con eso pues está incluso llegando a que sean empresarias importantes, no solamente a nivel artesanal. Tenemos también varios ejemplos en donde las mujeres empresarias también están ahora en el nivel de armadores de embarcaciones industriales, y creo que allí es en donde definitivamente lo que las directrices de FAO en cuanto a la pesca de pequeña escala, como uno de los principios rectores de lograr realmente esa equidad, esa generación de oportunidades a las mujeres en esta actividad de pesca, pues creo que hace parte de los retos que a nivel de formación, de capacitación, de fomento, es importante que todas las entidades en el territorio pues podamos contribuir a que eso se dé, para que este grupo de personas, que son las mujeres muchas veces cabezas de familia en el territorio, pues sean un poco más reconocidas y que puedan tener realmente un oficio reconocido a nivel local, regional, nacional, que creo que hace parte de lo importante de la actividad y de la relevancia pues de las mujeres en este eslabón de la productividad de este sector en el territorio. Luisa, muchas gracias. En términos reales te me has adelantado, porque el último punto que íbamos a tratar era el de los retos a los que crees tú que nos enfrentamos en el futuro inmediato, pero ha sido muy esclarecedor. Luis Manjarrés, por favor, muy brevemente, ¿cuáles crees tú que son los principales retos a los que nos enfrentamos en el sector pesquero colombiano visto desde esta perspectiva? Luis. Ya, no tenía activo el micrófono. Ajá, ya te vemos, ya. Bueno, ok. Bueno, me gustaría empalmar esto un poquito con lo de la experiencia en comunidades pesqueras, y de ahí partir al tema de los retos, Kiki. A ver, yo quisiera comentar una experiencia que no viví, digamos, no participé en ese proyecto, pero sí la conocí de cerca, que ilustra más o menos el tema del relacionamiento con las comunidades pesqueras y por qué estos proyectos no son, las iniciativas de estos proyectos no son realmente incorporadas una vez se retiran estos proyectos. En la década del 90 hubo un proyecto financiado por el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el CIS de Italia, y Corpamac. Un proyecto muy ambicioso que en ese entonces cobijaba todas las comunidades pesqueras que pescaban en el Parque Tayrona, Cinto, Neguanje, cuando no había no había las restricciones a la actividad pesquera en el Tayrona. Y ese proyecto realmente tenía un alto presupuesto, dotó de camiones refrigerados a los comités de pesca de cada una de esas ensenadas, Cinto, Neguanje, para que comercializaran directamente el producto, ¿verdad? Es decir, eliminar los intermediarios. Les dotó de embarcaciones, artes de pesca, creó un programa de maestros pescadores para capacitaciones horizontales. Ese proyecto duró como 5 años y también trató de organizarlos, esos comités.
se acabó el proyecto y todo se vino abajo. Eso me lleva a pensar que hay un tema de continuidad, naturalmente. Esos son proyectos cuyo impacto solo se puede verificar en mediano y largo plazo, no proyectos puntuales en el tiempo, que realmente, pero también hay otro tema, que es que estos proyectos se enfocan en el tema de casi siempre aumentar el esfuerzo pesquero, sin mirar realmente si el recurso pesquero está en condiciones de soportar ese incremento del esfuerzo, es decir, dotar de embarcaciones, arte, motores, pero no son planes que integren otros aspectos. Y al respecto me remito al informe de la OTE, ahora con ocasión de la afiliación de Colombia a la OTE. Ellos emitieron un diagnóstico donde ellos plantean más o menos que la gestión de la pesca no debe limitarse a la regulación de las poblaciones, de la íctica, ¿no? De los recursos pesqueros, sino que tiene que abordar directamente el temas sociales y económicos inherentes a las pesquerías. Es decir, el tema del empleo local, las alternativas de empleo, las oportunidades de subsistencia, la seguridad alimentaria. Es decir, involucrar aspectos sociales y económicos en los planes de gestión, ¿verdad? Hay una frase de un investigador inglés que dice que el manejo pesquero, más que manejar peces, es manejar personas. Entonces, en ese sentido, me parece que hemos fallado y el reto está realmente en diseñar planes de gestión pesquero que sean más comprensivos de todos los aspectos sociales, económicos, educativos, e involucrar a la niñez naturalmente, porque bueno, ya es a veces difícil cambiar ciertos paradigmas ya en pescadores de cierta edad, pero tiene que ser un proceso a largo plazo y que contemple también, obviamente, el mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades. Entonces yo pienso que ahí hay un gran reto de país que obviamente requiere mucho esfuerzo y también mucho presupuesto, pero solo en esa medida realmente podríamos experimentar cambios positivos. El otro ya desde el punto de vista un poco más pragmático, insisto en el tema de que el país tiene que pensar en cambiar el esquema de acceso abierto a los recursos pesqueros para empoderar a las comunidades pesqueras organizadas con derechos y con deberes, de tal forma que al tiempo que se limite el esfuerzo pesquero, se provean las condiciones para ejercer una pesca responsable de estos recursos. Doctor Manjarrés, ha hecho usted una cosa tremenda y es ponerme en evidencia de lo mayor que estoy, porque me estaba acordando que ese proyecto GISCORPAMAC, participé en eso, e incluso fui yo quien redactó parte del convenio entre las dos instituciones en su momento, en el año 93, si no estoy mal, 92, 93. En fin, efectivamente, doctor Manjarrés, creo que uno de los puntos más complejos de todo este tipo de cosas es el empoderar a las comunidades en la necesidad del cooperativismo en este tipo de iniciativas. Efectivamente, no es una tarea fácil, es un reto mayúsculo y sobre todo es un reto que debe ser mirado a largo plazo, comenzando con nuestra juventud. Precisamente en ese sentido se enmarcan todo este tipo de iniciativas. La gran mayoría de las personas que están conectadas aquí este día de hoy son estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, alumnos míos o estudiantes míos, pero también me complace manifestar que no solamente son ellos, sino que hay un montón de gente interesada en estos temas, en participar en estos temas. Como conclusión final, pues yo me atrevería a decir que son muchos los retos a los que nos enfrentamos en el futuro inmediato. Tenemos las herramientas jurídicas, tenemos las herramientas de política, tenemos las comunidades, tenemos el recurso, pero sin embargo, poner a funcionar todo eso de manera coordinada y con un objetivo común, que es el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras poblaciones pesqueras, es todo un reto que tenemos por delante.
y que seguiremos con la mano de personas tan volcadas en esto como usted, como la doctora Luisa, que parece que ha tenido problemas y se ha salido de la sala, se ha ausentado. El profesor Alejandro, que también parece que ha tenido problemas de conexión, con lo cual, pues, no, ahí está Luisa, que no te veía en pantalla, Luisa. Pues miren, solamente me resta agradecer enormemente, porque sé que son personas supremamente ocupadas y que han sacado un tiempito para estar aquí en este momento. Son las 5:30 de la tarde, nos hemos tomado un poquito más del tiempo que habíamos previsto inicialmente, pero creo que ha sido un ejercicio muy productivo que nos ha dejado toda una serie de nuevas inquietudes, de nuevas perspectivas que deberán ser abordadas no solamente por parte de las instituciones del Estado, sino adicionalmente desde la academia. En ese sentido, yo incentivo a todos los participantes a que continúen sintonizando estas iniciativas. Dentro de un mes tendremos nuestro próximo conversatorio Unimarco. Todavía no tenemos un tema escogido, pero seguramente será del mayor interés. Todos ellos enfocados principalmente a la parte marino-costera de Colombia. No por nada tenemos costas sobre 2 océanos, con unos intereses marítimos enormes, y al final me permito recordarles que entre el 24 y el 28 de octubre llevaremos a cabo el Seminario Nacional de Ciencias del Mar, que es el evento más importante a nivel nacional y podríamos decirlo que también a nivel internacional, en donde trataremos todo este tipo de temas y en donde la parte jurídica y la parte política juegan un papel importante, que será tratada el día 28, viernes 28, como jornada final del Senalmar. No me queda más que agradecer a nuestros panelistas por su tiempo, a la Facultad de Ciencias Jurídicas por el apoyo incondicional que siempre han prestado para este tipo de actividades. Lamentamos no poder abrir ciclos de preguntas, pero tengan la seguridad de que cualquiera de ustedes, si tienen dudas o si tienen inquietudes al respecto, pueden, por favor, formularlas a través del correo institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que con mucho gusto yo se las pasaré a nuestros panelistas o trataremos de resolverlo. Ahí tenemos saludos desde México, tenemos saludos profesor Oscar Frausto de la Universidad de México, que nos acompaña y que forma parte también de esta, o que aspiramos a que forme parte de esta red inmediato. Tenemos gente que nos acompaña desde Panamá, desde México, desde Ecuador, desde Portugal, con lo cual estamos logrando el objetivo, que es internacionalizar estas iniciativas. Efectivamente va a quedar grabado, va a estar en YouTube, y a todas las personas que estén interesadas podrán tener acceso a la grabación del evento. Muchas gracias a todos por permanecer y bueno, pues esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias.